Bien, entonces voy a compartirles una presentación en PowerPoint para que hablemos del estrés como tal. Entonces, vamos a comenzar. Permítanme que les estoy dando ingreso a los compañeros. Ok. Bien. Todos los conceptos, todas las ideas que ustedes manifestaron cuando yo les hacía esas preguntas, pues de alguna u otra manera están encerrando la definición del tema de hoy, de estrés laboral, más exactamente. Entonces, voy a leerles esta diapositiva para redondear lo que yo les había dicho anteriormente. Y dice que el estrés laboral es un proceso por el cual percibimos, y si ustedes recuerdan el video, la persona percibe e interpreta de alguna manera la situación que está viviendo. Entonces, cuando hablamos de percibir es lo que yo estoy viendo con mis ojos o estoy escuchando con mis oídos, porque es una manera de percibir. Entonces, cuando yo percibo algo, yo puedo tener una interpretación o correcta o incorrecta, ¿sí? Pero eso es algo subjetivo mío, eso es algo muy personal. Entonces, el que yo lo perciba no quiere decir que está correcto o que está incorrecto. Eso depende de lo que pase después, cuando continuamos en alguna circunstancia, en algún contexto en particular. Entonces, cuando hablamos de que ese proceso por el cual percibimos y respondemos a determinados acontecimientos que se denominan factores de estrés, ¿sí? Entonces, aquí ya nos están diciendo de que sí hay una serie de factores que pueden estar desencadenando en mí una respuesta emocional negativa. El estrés es una respuesta emocional. El estrés no es un sentimiento, es una respuesta emocional. ¿Qué evaluamos nosotros? La situación la podríamos estar evaluando como amenazante. Entonces, si recordamos el video, cuando llegó el jefe a la oficina y el trabajador empezó a ver como amenazante la actitud del jefe. La percibió como amenazante porque pensó que lo iba a sacar del trabajo. Entonces, eso para la persona es prácticamente inaceptable y lo percibe de esa manera, ¿sí? Entonces dice que los altos costos personales y sociales generados por el estrés laboral, que era lo que yo les estaba diciendo ahora, de que la Organización Mundial de la Salud se ha dado cuenta de que el contexto laboral, el mal liderazgo, las malas relaciones interpersonales, la sobrecarga de trabajo, ¿sí?, están generando altos niveles de estrés. Y eso se ha convertido en un problema de salud pública, porque hay mucha gente que termina siendo incapacitada por estrés laboral. Y de hecho, terminan siendo pensionados por estrés laboral, ¿sí? Y eso es un componente supremamente fuerte porque es algo que estamos viviendo todos los días en el entorno laboral. En mi experiencia profesional como psicólogo, atiendo la mayor parte del tiempo personas con altos niveles de estrés laboral, causados por un mal liderazgo, por una ambigüedad en la tarea, por sobrecarga en el trabajo, ¿sí?, por malos ambientes laborales, por mal clima laboral, y entonces me toca remitirlos a medicina laboral, me toca incapacitarlos, porque de verdad es bastante tensionante el ambiente de trabajo, ¿sí? El médico laboral envía
un comité evaluativo para mirar cómo es que se está presentando en ese colegio, por decir algo, o en esa empresa, el estrés laboral, y entonces se determina que es necesario que a la persona se le dé unos días de incapacidad para que se reponga. Pero aparte de eso, se tiene que pensar de que los gerentes, los directivos tienen que generar un plan de acción para poder mejorar el nivel de vida laboral y disminuir el estrés. Entonces, por eso dice que han dado lugar a que organizaciones internacionales como la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud insistan, y cada vez es más importante lo que tiene que ver con la prevención y el control del estrés, porque tenemos es que atacar eso, porque es algo muy complicado hoy día. La gente se estresa muy fácilmente en el contexto laboral. ¿Están viendo la diapositiva? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Esta diapositiva nos muestra, digámoslo, estas gráficas, estos dibujos, en donde pues muchas veces las personas terminan así. Esto que yo coloco acá no es por azar, realmente es esa expresión facial, ese nivel de angustia, esa expresión de miedo excesivo ante ciertas circunstancias laborales. Y como les decía anteriormente, el estrés tiene una función adaptativa. En algunas ocasiones nos ayuda a que reaccionemos de una manera muy adecuada para poder salir de una situación, ¿sí? Pero en ocasiones ese estrés deja de ser adaptativo y se convierte en un efecto perjudicial. ¿Por qué? Pues porque se está presentando de una manera muy intensa y muy recurrente, muy frecuente. Entonces, eso lleva a que esos niveles de estrés se incrementen y mi salud física, mental, inclusive mental y emocional se altere. Causas del estrés. Lo hemos venido mencionando. Nosotros conocemos el matoneo y el bullying en el ámbito académico e inclusive social, ¿no? En la vida laboral se le reconoce o se le identifica como el mobbing. El mobbing es el mismo bullying, pero en el contexto laboral se le considera como el mobbing. Y ese mobbing es pues, todo ese acoso laboral, ¿sí? Muchas veces el estilo de liderazgo lleva a que las personas se desmotiven, lleva a que las personas deterioren su estado de salud emocional, precisamente porque el jefe es supremamente controlador, es supremamente humillativo, es una persona totalmente negativa y está siempre encima del trabajador generándole mucha tensión. Imagínense ustedes todo el tiempo bajo ese mismo control excesivo, pues nadie soporta, absolutamente nadie soporta. Entonces eso termina acrecentando la problemática física, es decir, a que se están incrementando los dolores de cabeza y se está presentando el malestar de la salud física como tal. Entonces, estas causas o lo que está causando el estrés laboral tiene que ver con todo esto que aparece aquí. La sobrecarga de trabajo o las metas inalcanzables y poco coherentes. Sé que tengo que hacer un trabajo que se demora más o menos un mes y me lo están pidiendo para el fin de semana siguiente. Entonces realmente el nivel de estrés se dispara porque la sobrecarga de trabajo está ahí latente y el tiempo para conseguir esas tareas es muy limitado. Cuando nosotros vemos de que tengo que tomar decisiones importantes y mis responsabilidades son muy, muy importantes para la empresa,
Y si yo las tomo erróneamente, equivocadamente, pues entonces eso me puede generar alto nivel de estrés. Curiosamente, aparte de que el estrés laboral se causa, o se está manifestando en el entorno laboral, pues también existen factores familiares que pues, cruzan la línea de lo familiar y uno lo lleva al trabajo, y eso también hace que yo me distraiga, me deprima, no haga las cosas bien, me torne irascible. Si yo acabo de terminar la relación con mi pareja, entonces todo eso me lleva a tener problemas de mi estrés, que en este caso no sería laboral, sino familiar, pero que en últimas va a repercutir también en mi desempeño laboral. Y lo mismo pasa con el aspecto económico, ¿no? Cuando hay dificultades a nivel de dinero. Y por último, la ambigüedad de los roles, cuando no sabemos, eso lo mencionábamos ayer también, cuando no sabemos cuál es mi rol acá en el ambiente de trabajo y me ponen a hacer una cosa que no tiene nada que hacer. No tengo nada, o sea, yo no me preparé para eso, ¿sí? En la Universidad del Bosque, cuando yo estuve trabajando allá como supervisor de práctica, yo tenía que ir a las empresas para ver cómo iban los estudiantes de último semestre en cuanto a una práctica de psicología organizacional. Y uno tenía que enseñarle al estudiante de noveno, décimo semestre a hacer respetar la profesión. Porque es que resulta que algunas veces los ponían a que se dedicaran a preparar los cumpleaños de las personas. Entonces, esa no es una función de un psicólogo que va a trabajar en talento humano, ¿no? No se va a encargar de hacer las tarjeticas, ni jugar al amigo secreto, no. Eso no le corresponde a un psicólogo que está en el área de talento humano. Entonces, eso le estaban colocando a hacer a la practicante, y entonces yo, pues, en cierta manera, le di una serie de herramientas profesionales para que hiciera valer su puesto, su espacio, y que se respetara un poco su profesión y su rol como psicóloga, en este caso, ¿sí? Y, lógicamente, también me tocó ir a mí para hablar con la gerente de la empresa para que tratáramos de colocar, de delimitar cuáles son las funciones y qué es lo que queremos que los practicantes tengan en su quehacer diario en ese contexto laboral, ¿sí? Porque esa ambigüedad de roles pues genera mucha desmotivación también, y aparte de eso genera mucho estrés, porque realmente le ponen a hacer cosas que no tienen nada que ver allí. Bien. Aquí hay algo muy importante que ustedes lo han mencionado también ahorita, y que tiene que ver con los síntomas de ansiedad. Muchas veces, cuando nosotros hablamos de ansiedad, digamos que cuando estamos en una situación que percibimos como peligrosa, empezamos a tener respuestas ansiosas, y que luego eso se convierte en unos niveles de estrés muy elevados, ¿no? Entonces, ahí vemos nosotros que lo que primero se presenta en nuestro estado de ánimo es la ansiedad, y posteriormente pasa a un nivel de estrés mucho más elevado, hasta llegar a un punto en donde el estrés es pues lo máximo, y ya lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Entonces, cuando hablamos nosotros de la ansiedad, pues hacemos también referencia a esa interpretación subjetiva de que algo que nos está pasando o que estamos frente a algo nos puede afectar física, psicológicamente, emocionalmente, porque lo percibimos también como amenazante. Entonces, cuando hablamos de ansiedad, tenemos que tener 3 canales de respuesta para poder entender cómo se manifiesta la ansiedad. El primero es a nivel cognitivo,
es decir, subjetivo. Cuando hablamos de lo cognitivo, hablamos de los pensamientos. Por eso las gráficas que yo tengo acá, los dibujos que ustedes ven acá, que era también lo que habíamos visto en el video, como el estudiante y el profesional o el trabajador estaba teniendo una serie de ideas erróneas con respecto a un contexto en particular. Entonces la persona se hace una serie de ideas en la cabeza que pueden ser erróneas, distorsionadas, que todo el mundo está en contra de él, que nadie lo quiere, que nadie lo valora, que todo el mundo lo esté respetando. Entonces eso genera lógicamente unos niveles de ansiedad elevados, porque mi esquema de pensamiento, que tiene que ver con esta parte cognitiva, que la interpreto como algo subjetivo, entonces termino yo teniendo altos niveles de ansiedad. Y quiero huir, quiero escapar de la situación, porque la percibo como algo peligrosa y eso me genera mucho pánico, me genera mucho miedo. Y si yo no tengo herramientas de afrontamiento, pues lógicamente eso me va a afectar enormemente. Ese sería el canal cognitivo. El canal fisiológico, que ustedes lo mencionaron también ahorita, tiene que ver con esto, mire, cómo nuestro organismo reacciona cuando estamos ansiosos. Aquí estamos viendo una persona que tiene sudoración, sudamos, puede ser en las manos, en la espalda, en el pecho, en la frente, en la cara, pero hay sudoración como esa respuesta fisiológica ante una situación de ansiedad o de estrés, ¿sí? Si yo soy estudiante, o si yo soy trabajador y tengo que hacer una presentación en público y yo estoy muy ansioso, entonces cuando yo paso al frente de mis compañeros, sea en el trabajo, sea en la universidad, entonces empiezo a tener esta respuesta fisiológica, que es la sudoración, o que son los incrementos en el corazón, algo así como la taquicardia, ¿sí? O empiezo a sentir como que la piel se me pone como gallina, ¿sí? La piel de gallina que uno llama, que uno se pone también pálido o muy colorado, ¿sí? O empezamos a tener unas respuestas de malestar, como ganas de trastocar o ganas de ir al baño, ¿sí? Y eso son las respuestas fisiológicas. Y es muy importante descubrir cuáles son las que se presentan en mi organismo, ¿sí? Porque lo curioso también que sucede acá es que lo fisiológico, cuando se presenta, puede activar el canal cognoscitivo. O también de allá para acá. Es decir, que el canal cognoscitivo también altera o afecta o dispara o activa el canal fisiológico, ¿sí? Entonces, ahí vemos nosotros esos dos tipos de canales de respuesta cuando hablamos de la ansiedad y del estrés. El canal cognitivo, que tiene que ver con mis interpretaciones, mis pensamientos, que pueden ser subjetivos o son subjetivos, y el canal fisiológico, que estos dos están afectándose y haciendo que se activen el uno al otro. El canal cognitivo activa el canal fisiológico o el canal fisiológico activa el canal cognitivo. Y queda un canal, cuando hablamos nosotros de la ansiedad, que sería el canal motor, es lo que nosotros hacemos, es lo que nosotros observamos que estamos haciendo. Y aquí yo coloco varios dibujos como hábitos inadecuados o respuestas inadecuadas, como por ejemplo la ingesta de licor, la bebida de una manera excesiva de licor, el mal hábito de consumo de cigarrillo o sustancias psicoactivas, o los malos hábitos alimenticios, o porque como demasiado o porque no como absolutamente nada. Hay una serie de respuestas en el organismo, como la caída del cabello, como las alergias, manchas en la piel, bueno, una gran cantidad de cosas que terminan pues generándome estos niveles de estrés o de ansiedad. Entonces,
Cuando hablamos de ansiedad, tenemos que tener claro que hay 3 canales de respuesta para poder entender la ansiedad. Primero, lo fisiológico o lo cognitivo, lo fisiológico y el canal motor. Y esto está acrecentando la problemática en la salud mental. Este señor Selye, él planteó este síndrome de adaptación general cuando hablamos nosotros de un nivel de estrés. Porque pues, el nivel de estrés se presenta y se va incrementando hasta llegar a un punto que ya es insoportable, es inmanejable. Entonces nos hablan de la fase de alarma y es lo que yo estoy percibiendo como que estoy teniendo problemas en el contexto laboral. Entonces la fase de alarma se activa. Entonces yo miro la manera como enfrento ese problema o esa dificultad que tengo con algunos compañeros, con el jefe, pero digamos que estoy joven y que puedo manejar esta situación. O sea, se prende como el bombillo, la alarma, entonces vamos a ver de qué manera lo manejamos, que sería la fase de resistencia, que supone una manera adecuada, lógica, positiva para el manejo de esas situaciones tensas, de esas situaciones conflictivas. ¿Ven? Entonces, esa es la fase de resistencia, porque yo considero que tengo las herramientas profesionales, las herramientas conductuales que me permiten a mí enfrentar este problema. Pero si yo ya pasé la fase de alarma y ya pasé la fase de resistencia y aún todavía persisten los problemas a nivel laboral, entonces se presenta una fase de agotamiento. ¿Sí? Y digamos lo que esta expresión que tiene este personaje demuestra esa fase de agotamiento. Porque por más que yo haya hecho esto, lo otro, haya afrontado la problemática por este lado, por el otro, resulta que no he encontrado solución. Los conflictos se mantienen. Mi nivel de estrés se ha incrementado. Entonces, esa fase de agotamiento se convierte en una muerte en las defensas. Porque así como se muestra en esta gráfica, está la alarma, se disparó la alarma, hay una fase de resistencia y empieza a tenerse un declive porque hay un agotamiento. Ahí es cuando se presenta lo que Selye llama muerte de las defensas. Es decir, que yo ya no sé qué hacer. Yo ya no sé cómo manejar esa situación. Y hay un nivel de estrés mucho más fuerte, mucho más elevado, que es un término en inglés, en el idioma inglés, que se llama burnout, que es quemarse. Entonces, cuando hablamos de los altos niveles de estrés, que ya ha pasado esta fase de agotamiento, que ya se está presentando muerte en las defensas, empieza a presentarse lo que es el burnout. Es el más alto nivel de estrés porque me quemé. O sea, yo ya no sé qué hacer con esta situación. Entonces, pues lógicamente eso me lleva a reaccionar con mi organismo a nivel de mi salud física y mental, porque las cosas están saliendo de control. Y hace mucho rato. Entonces, es la actitud que uno asume de no querer ir a trabajar, de no quererse levantar, de no querer organizarse para ir al trabajo, para nada, sino por el contrario, quiero dejar de ir a trabajar. ¿Sí? Entonces, si es viernes, creo que lo habíamos comentado, si es viernes, entonces qué rico que es viernes, porque ya mañana no tengo que trabajar. Y cuando ya es lunes, perdón, cuando ya es domingo y no es festivo, pues entonces qué jartera, porque ya tengo que ir a trabajar. Entonces, se generan, o sea, y esto yo lo comento con conocimiento de causa, porque las personas que yo he atendido, que tienen altos niveles de estrés, o sea, me lloran en el consultorio. El nivel de angustia es muy fuerte. Se exacerba ese nivel de estrés. O sea, tiemblan,
lloran, se desesperan, desarrollan una serie de temores impresionantes que inclusive se ha tenido que remitir a psiquiatría porque hay que hospitalizarlo porque la persona no está teniendo control de la situación. Entonces, fíjense cómo esto, que a veces nosotros no lo vemos como tan complejo, si no lo manejamos, se nos sale de control y el estrés se convierte en algo supremamente negativo. Las consecuencias del estrés para nosotros, los seres humanos, pues lógicamente están estas aquí: dificultad para concentrarse, propensión a cometer errores de una manera muy consecutiva, agotamiento y estados depresivos, llanto fácil, mucha sensibilidad, hipersensibilidad diría yo, problemas en la vida personal, pues porque a veces no logro delimitar mis problemas laborales con mi ambiente de familia o de pareja y eso termina uno afectado, ¿sí? De hecho, también se ve afectada también la libido sexual, porque la gente no responde sexualmente en su vida en pareja. Entonces, los niveles de estrés hacen de que no haya ningún tipo de respuesta para absolutamente nada. Hay un total mutismo, no se quiere compartir, no se quiere hablar, se quiere quedar encerrado en la casa, no interactúan, no visitan la familia. O sea, la situación es de alto nivel de dificultad a nivel del estado emocional. Y bueno, pues aquí estamos hablando del trastorno del sueño, o se presenta el insomnio o se presenta hipersomnio. El hipersomnio tiene que ver con que me la paso durmiendo, o sea, no quiero ni siquiera levantarme, porque duermo y duermo y duermo y duermo. En el otro extremo está el insomnio, que me acuesto y mantengo los ojos abiertos todo el tiempo. Abro los ojos, cierro, abro, cierro, y no puedo conciliar el sueño. Se supone que uno debe tener por lo menos mínimo 6 horas para poder levantarse con energía. Pero si yo no tengo ni siquiera una hora de haber podido dormir, pues gravísimo, ¿sí? Entonces ese insomnio que genera lo que hablábamos ahorita de una falta de atención, ¿sí? Lo que hablábamos nosotros de que se afecta un poco la irascibilidad, ¿sí? Se terminan olvidando muchas cosas, se genera mucha incertidumbre, mucho temor, la gente desarrolla unos miedos impresionantes, ¿sí? Porque pues, el nivel de estrés lo está golpeando enormemente, ¿sí? Y no pueden, pues lógicamente, conseguir los objetivos trazados, ni en la empresa, ni en la organización, ni en la familia, ni con los vínculos sociales que pronto pueda tener. Entonces aquí estamos viendo algunos de ellos: cefaleas, mareos, inestabilidad, trastornos de alimentación, abusos de sustancias psicoactivas, la sudoración, todo lo que ya les había explicado ahorita. Acá esta parte del bruxismo es un nivel de estrés muy elevado que hace que yo mueva mi mandíbula, mi quijada y raye los dientes, ¿sí? Es decir, los dientes superiores con los inferiores, yo los confronto y los rayo. Hago esa fricción y es lo que llaman el bruxismo. Primero se daña la dentadura, segundo se daña la mordida y tercero, pues la mandíbula se altera también. Entonces, aquí vemos nosotros también contracturas, náuseas, dolor de estómago, una gran cantidad de cosas negativas, ¿no? La caída del cabello, lo que yo les comentaba ahorita, ¿ven? Entonces, realmente, estos son los factores a nivel físico, los indicadores a nivel físico que presenta una persona cuando está con altos niveles de estrés. Y son estrés recurrentes, estrés permanentes que hacen de que la persona no quiera salir de la casa para absolutamente nada. Y los emocionales, pues aquí ya la angustia, la tristeza, la desilusión, el llanto, llanto fácil, la desesperanza, los trastornos del sueño nuevamente, la impaciencia y la irritabilidad, enojos
totalmente inmotivados, o sea, por cualquier cosa exploto, y exploto feo. Cuando hablamos de irritabilidad es explotar feo. La susceptibilidad, la hipercrítica, me estoy cuestionando todo, yo hago mal. Es una hipercrítica impresionante, es una autocrítica, pero totalmente malsana, no es constructiva para nada. Vulnerabilidad, inseguridad, o sea, ya no confío en mí, o sea, he perdido mi confianza, he perdido mis estrategias, mi armonía. Entonces, fíjense que cuando yo estoy hablando de todo esto, tenemos que colocarnos en un contexto laboral desde la dirección de talento humano o perteneciendo al área de talento humano. Yo tengo que pensar de qué manera estoy evaluando en el personal estos niveles de estrés. O sea, yo tengo que estar pendiente de lo que hace mi gente. Por eso, en las empresas hoy día se ha creado lo que tiene que ver con el Comité Paritario de Salud Ocupacional y las ARL, perdón, para poder determinar qué factores pueden estar generando este nivel de estrés. Entonces, se necesita que en el área de talento humano evaluemos y podamos identificar, descubrir y atacar la problemática para disminuir los niveles de estrés. Eso le favorece muchísimo a la empresa porque no tienen que estar contratando a alguien para reemplazar por 3 meses o por 1 mes o por 2 meses a alguien que está incapacitado, ¿sí? Porque eso implica mucho más gastos, tiempo en el proceso de selección, en el proceso de contratación, en el proceso de inducción. Eso es tiempo. Y a las empresas no les sirve eso. Entonces lo importante aquí es de que se cree, de hecho es una obligación que pide la Secretaría de Salud y el Ministerio de Trabajo y las ARL para que se cree el comité paritario y se pueda determinar cuáles factores qué tipo de factores están causando o están incrementando el estrés psicosocial del trabajador. Entonces aquí estamos viendo todo esto que tiene que ver con esa respuesta emocional. Aquí hay 2 conceptos muy importantes que seguramente ustedes han escuchado y creo que lo hemos mencionado también en clases anteriores, que tiene que ver con la resiliencia. Y la resiliencia es poderse levantar de lo que yo he vivido, a lo que yo me he enfrentado. Hay personas que han tenido situaciones de vida supremamente tensas, supremamente difíciles, en donde han tocado suelo, han estado muy mal, pero se saben levantar, como el ave fénix, que sale de las cenizas, de sus propias cenizas. Entonces, la resiliencia tiene que ver con esa seguridad, con esa aceptación de lo que yo estoy viviendo. Bueno, reconozco esto que me pasó, pero esto para mí es aprendizaje y esto tengo que vivirlo, pero lo voy a sacar adelante. Somos resilientes y esa resiliencia a mí me genera protección o autoprotección. ¿Por qué? Porque aunque yo reconozco que me han pasado una gran cantidad de cosas, que perdí la casa, que perdí mi pareja, que me sacaron del trabajo, bueno, tantas cosas, ¿sí? Y he salido de eso. Me he colocado la meta de salir de esta situación. Tengo que hacerlo. Tengo que superarlo. Ahí estoy haciendo uso de la resiliencia para sentirme protegido. Entonces, esos factores internos y externos que yo he vivido me invitan a mí a que aumente la capacidad de ser resiliente y de ser muy competente para mi propio bienestar, para salir de estos huecos que yo he estado viviendo. Las personas que no son resilientes, pues entran en este concepto de la vulnerabilidad, ¿sí? En donde lo que más evidencia es peligro.
riesgo porque se incrementa. Y cuando esto se presenta, esta vulnerabilidad se presenta, pues si las personas no lo saben manejar y los niveles de estrés son elevados y está acompañado de ansiedad, estados depresivos, de angustia, de consumo de licor, de consumo de sustancias psicoactivas, pues eso puede terminar, eso se puede convertir en un caldo de cultivo que termina afectando a la persona, inclusive hasta llevarla a la muerte. Entonces, hay esas dos variables que son importantes tenerlas claras para poder entender que debemos ser resilientes, aceptar de que tenemos ciertas dificultades, pero no quedarnos en ello, como pasa con la vulnerabilidad. ¿Qué es lo que nos dicen? Aquí nosotros tenemos que tener claro que en la organización se tiene, o en la empresa se tiene que tener como unas actividades, unas normas, unas estrategias para prevenir los problemas de ansiedad y de estrés, ¿sí? Entonces, acá recomiendan, pues lógicamente, procesos de relajación, de distracción, de pasear, de divertirse, una sana alimentación, tener una vida social activa o familiar, hacer ejercicios y tomar buenas decisiones. En esta parte, o sea, todo esto me permite a mí bajar esos niveles de estrés y me permite tomar decisiones adecuadas. En esta parte social o familiar, hay que tener cuidado porque muchas veces nos rodeamos con gente tóxica, con gente mucho más complicada que uno. Y cuando yo quiero salir de un poco de toda esta situación tensa, ¿sí? Entonces estoy viendo que esta persona que me está escuchando no hace sino quejarse también, no hace sino criticar, no hace sino decir cosas negativas de la gente, del jefe, del compañero, de la empresa, de la familia. Entonces, pues, esa gente para nada nos alimenta positivamente. Entonces, si yo he de integrarme socialmente, pues esa integración tiene que ir acompañada de personas que realmente me alimenten de una manera positiva, que emocionalmente sean algo agradable para mi oído, para no estar escuchando cosas negativas constantemente. Eso era lo que yo les quería comentar de lo que tiene que ver con el estrés. Ahorita ya nos va a sacar nuevamente la plataforma. Vamos a ver otro video un poco más encaminado al entorno laboral y explicado de una manera mucho más médica. Entonces, vamos a verlo ahorita que regresemos. Entonces, bueno, y si ahorita ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud, por favor, háganla, ¿no? Entonces ya nos volvemos a ver, señoritas y caballeros. Chao.